Estamos ya en vivo cuando gusten. Y a las 7:05 comenzamos. Hola, gracias, bienvenidas nuevamente a este ciclo de conversaciones, de diálogos, tejiendo nuevas miradas para la cobertura de la violencia contra las mujeres. Y bueno, pues estamos muy contentas porque desde la Red Periodistas de a Pie, desde hace ya varios años, hemos estado explorando el tema de las violencias desde un enfoque distinto. Entendemos que el periodismo no es un terreno neutral, es una profesión que nos permite hacer algunas aproximaciones a esto que se llama realidad con un número de herramientas muy específico, pero sabemos que en la época actual las disciplinas y los saberes también se tejen desde otras miradas. Y es justo desde el año pasado que estamos en esta suerte de laboratorio de exploración sobre cómo podemos incorporar otros saberes a la cobertura periodística, específicamente en este caso de la violencia contra las mujeres. Y me gustaría comentar que uno de nuestros objetivos es erradicar la violencia contra las mujeres, pero para eso el papel del periodismo y de la comunicación son claves, porque somos las y los periodistas quienes hacemos mensajes y comunicamos pues actores sociales que podemos transformar algunos mensajes clave en torno a este tema de la violencia contra las mujeres. El año pasado abordamos por primera vez de manera más sistemática y organizada el tema de la violencia desde una mirada estructural. Y este año estamos profundizando en algunos aspectos, como por ejemplo el tema del feminismo interseccional, la agenda antirracista y las narrativas hegemónicas, y cómo estos enfoques y estas miradas se pueden tejer con el periodismo para generar mensajes mucho más claros y sobre todo que transformen socialmente. Mi nombre es María Teresa Juárez, soy parte del Consejo Directivo de Periodistas de a Pie y coordino el área de formación e innovación. Y para quienes no estuvieron en la mañana y en las sesiones anteriores, me gustaría compartir que este esfuerzo es producto de un gran trabajo colectivo de la Red Periodistas de a Pie y del área de formación e innovación y de comunicación, integrada por Eduardo Sierra, Emilia Bautista, Nuria Marrugat, quien está haciendo la relatoría, Alejandra Ollosa, que se incorpora haciendo la corrección de estilo feminista. También, bueno, está Emilia Bautista desde el principio en toda la parte de la producción de los eventos, como gestora cultural también, y por supuesto la Fundación Rosa Luxemburgo y todas las compañeras que nos antecedieron en este trabajo de hacer periodismo con enfoque feminista. Y bueno, pues yo hasta aquí dejo mi participación para pues darle la palabra o continuar con este hilo de comunicación con Clara Meira, quien va a moderar y va a conversar con nuestras colegas queridas Anaís y Greta. Gracias. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Muchas gracias, María Teresa, y a todo el equipo de periodistas de a pie. Pues es un gusto compartir con ustedes este espacio. Va a ser, adelanto un poquito haciendo spoiler, que va a ser un espacio de mucha confrontación en el sentido de cómo concebimos el tema de las noticias y desde el aspecto y la perspectiva de feminista en materia de violencia de género, un tema que a todas nos atañe y que tiene que ver con estas cartografías, con esta forma
de poder evidenciar la violencia que se vive no solo desde las mujeres, que es el centro que nos convoca en este sentido, sino también de las niñas y los niños que muchas veces quedan olvidados en el panorama político y social. Y en este sentido, pues estoy muy contenta de poder compartir en esta sesión del día de hoy, que es parte de este ciclo de webinarios, que yo me atrevería a decir de este ciclo de este proceso que ha parecido muy integral este año, que Periodistas de a Pie ha iniciado, más bien en continuidad de varios trabajos que ya venían haciendo, tejiendo nuevas miradas para la cobertura de la violencia contra las mujeres, ¿no? En este sentido del tejer, hace falta generar redes más fuertes y creo que esta es una gran posibilidad de hacerlo. El día de hoy vamos a hablar acerca del proyecto periodístico Cartografías del Cuidado, que ya les adelantaba un poquito. Es un periodismo con enfoque feminista, ya lo decíamos desde el inicio de este proceso. Hablar de un enfoque feminista es un peso grande que implica mucho, implica transformación, una transformación radical, una transformación de gran peso, y que a veces da un poco de miedo, hasta yo recuerdo hace unos 10 años, ¿no? Hablar como desde la perspectiva de género era lo bueno, lo más, digamos, lo más correctamente hablado, y de alguna manera también era un poco mal visto, ¿no? Ahora ya incluso la derecha utiliza el sentido de la perspectiva de género, pero por supuesto pesa mucho a algunos actores hablar directamente del periodismo con un enfoque feminista o el periodismo feminista, ¿no? Y en este sentido estoy contenta por compartir con Anaís Zamora y Greta Rico, quienes hacen parte y han generado este proyecto de cartografías del cuidado, hablando de que el trabajo de cuidados en este mundo es todavía un sentido muy invisibilizado. Las estadísticas nos dicen que todavía es muy desconocido y poco desconocido en el sentido del conocimiento y poco reconocido en materia tanto económica como política y social. Pareciera que las mujeres nos sigue tocando este peso del trabajo de cuidados, e incluso la pandemia lo ha dejado ver. No solo han aumentado las cifras de violencia contra las mujeres, sino también ha aumentado el índice de trabajo de cuidados, hablando en muchos casos de hasta 3 jornadas para nosotras. Y bueno, en este sentido también decir que como el trabajo de cuidados como desde un sentido profundo del sostenimiento de la vida, tiene que ser evidenciado, tenemos que hablar del tema, no es una moda, es algo que tenemos que seguir reivindicando, y digo que no es una moda porque desafortunadamente en varios comentarios son en redes sociales y dice, bueno, ya están hablando, ahora es la moda, ¿no? Como cuando en su momento decían que el género era la moda o el feminismo. No, el sentido es que lo repetimos tanto porque es una necesidad poder evidenciar que necesitamos vivir en mayor justicia y que sigue siendo parte de la desigualdad en nuestro mundo y en nuestro entorno. Entonces, bueno, en ese sentido, para ya no acaparar la palabra, yo quisiera pasar a la voz de nuestras queridas Anaís Zamora y Greta Rico, un poco que nos platiquen de ellas y cómo se han acercado a este tema del periodismo con enfoque feminista, ¿no? Para poder ir hablando poco a poco, acercarnos a las cartografías del cuidado. Entonces le pasaría el micrófono a Anaís y luego a nuestra querida Greta para ir intercambiando la palabra. Y bueno, antes que todo agradecerles inmensamente a quienes están conectadas por este medio y también por las redes sociales. Es un gusto y bueno, agradecemos mucho el esfuerzo porque en este mundo de los webinarios y demás, a veces también cansadas, pero esperamos que esto sea ameno y que lo disfrutemos y sobre todo nos conlleve a la transformación. Muchas gracias. Anaís, adelante. Ay, muchas gracias, Clara, y muchas gracias a Periodistas de a Pie. La verdad, Greta y yo estamos muy emocionadas porque admiramos mucho el trabajo de periodismo que hacen. Y, y, y bueno, también
como decías, hablar de feminismos y de cuidados es algo que nos interpela, o sea, es algo que está ahí todos los días, ¿no? Entonces también, como también para que no sea como un monólogo de nosotras, también queríamos, por ejemplo, que si pueden las que están en Zoom, alzar como su manita, por ejemplo, quienes hoy traen ropa limpia, ¿no? O sea, que lavaron o, no sé, o toda la compraron nueva y se la pusieron. No sé si se puede, que les en la manilla o el corazoncito, quienes lavaron la ropa, ¿no? O quienes, ahorita sobre todo en pandemia, quienes se hicieron de comer, ¿no? Antes de, hace rato, se hicieron de desayunar, ¿no? O quienes le pasaron un trapito, porque como dice mamá, en la cocina sucia, pero el trapo limpio, entonces como quien hizo como un trapito. Y entonces como justo eso, o sea, nosotras estamos tratando de hablar de cosas que están ahí, que no es que sean invisibles porque las vemos todos los días. Todo esto que les pregunté, pues son cuidados, es trabajo de cuidados, es lo que sostiene la vida, es lo que hace que nosotros podamos estar aquí, pero que han sido poco valorados, ¿no? Entonces, eso es como queríamos empezar viendo como que es algo que todas las personas sabemos que es, ¿no? Pero no sabemos cómo nombrarlo. Y bueno, voy a dejar que Greta se presente y ahorita me presento yo. Muchas gracias, Anaís. Pues muchísimas gracias a todas y todos por acompañarnos. Pues como ya dijo Anaís, estamos súper emocionadas de estar acá. Gracias a Periodistas de a Pie, gracias a la Rosa Luxemburgo por hacerlo posible. Y pues bueno, yo soy fotógrafa documental, soy también educadora feminista y periodista. Pues yo llevo muchos años trabajando proyectos de fotografía documental y sobre todo también especializándome en contar historias de las mujeres. Y ha sido tanto como el interés que tengo y ha sido tanto también como mis ganas de seguirme formando y de seguirme politizando que pues decidí de manera muy valiente, porque fue un camino muy doloroso, hacer una maestría en estudios feministas. Yo soy egresada de la UAM Xochimilco y la verdad es que también estoy súper contenta y orgullosa de pertenecer a esta institución de educación pública, porque pues pude aprender justo de muchas de las mujeres que forman parte de nuestras genealogías, tanto en México como en América Latina, que han sido también pues pilares importantes para el movimiento feminista desde hace muchísimos años, ¿no? Entonces, pues yo creo que eso de manera muy breve. Y bueno, al final, algo que también queríamos platicarles, además de quiénes somos y qué hacemos, es también de qué manera nos ha interpelado el trabajo de cuidados y qué de nuestra historia de vida nos ha traído aquí, ¿no? Y es también una de las cosas que hemos reflexionado mucho en espacios con otras colegas periodistas, especialmente con Tere, por ejemplo, de Periodistas de a Pie, que al igual que nuestras metodologías de trabajo en cartografías del cuidado, una de las premisas máximas que tenemos Anaís y yo en este trabajo juntas tiene que ver en nuestra experiencia como mujeres y la experiencia de las mujeres que están a nuestro alrededor, ¿no? Es decir, nosotras no llegamos a esto nada más leyendo libros, sino justo viendo a nuestras madres, a nuestras tías, a nuestras abuelas, ¿no? Viéndolas haciendo todo este trabajo, toda la carga que significaba para ellas, todos los proyectos de vida que se truncaron también en el camino debido a las imposiciones y a estos roles de género que las orillaban a realizar estos trabajos de cuidado, muchas veces de manera exclusiva, ¿no? Y sin tener la posibilidad de aspirar también a otras realidades. Y es también como todo esto que traíamos en la cabeza y nos daba vueltas y vueltas hasta que nos sentamos, lo platicamos y dijimos, tenemos que hacer algo, ¿no? Entonces, bueno, esto nada más para darles un pequeño intro. Ahorita les vamos a contar ya con más detalle. Anaís, si quieres también tú presentarte. Sí, yo soy Anaís. Es que estaba pensando cómo hacerlo. Yo, porque he estado reflexionando mucho como cuáles son mis identidades. En la mañana hablaban de, de prácticas narrativas y hablan mucho de identidades. Y entonces, pues yo me considero una mujer de la periferia, o sea, nací y crecí en la periferia y eso implicó un montón de cosas como en mi vida. También soy comunicóloga, después, o sea, me dedico como, me gusta mucho imaginar muchas formas de contar las cosas, ¿no? Para mí la comunicación va más allá como de decirlo, sino como de pensar la manera en que las personas pueden involucrarse con ciertas cosas. Y pues me he especializado en el periodismo. Empecé haciendo periodismo de moda, muy a la como
como mi historia secreta, bueno, ya no tan secreta, y de ahí como que yo quería hacer un periodismo que contara un poco también de la historia que, como decía Greta, veía alrededor de mí, y por ejemplo de las mujeres que influyeron en mi vida, ¿no? Muchas de ellas, parte de mi familia, se dedicaron a los trabajos de cuidado para poder sostener y para poder estudiar, por ejemplo, ¿no? Mi mamá fue trabajadora del hogar, en ese entonces no se llamaba así, ¿no? Se decían criadas, chachas, lo que sea, entonces, y así pudo estudiar y pudo hacer que yo estudiara, ¿no? A inspirarme. Y después de salir de la escuela y tener todo en la cabeza, de el periodismo es objetivo y todo, empecé a hacer periodismo de género, que ahorita vamos a hablar de eso. Y ya después dije, no, yo esto la verdad es que me está interpelando mucho, porque sí me dieron varias crisis, porque te dicen que no tienes que involucrarte con las historias, ¿no? Y entonces empecé a pensar cómo incluso también puedes hacer el periodismo desde otros lugares, y es así que hemos llegado como al periodismo feminista. También fui editora de Luchadoras, y que es una plataforma que busca albergar muchas miradas del feminismo. Y ahora regresé como a lo que a mí me gusta más de todo lo que es el periodismo, que es hacer entrevistas, escuchar historias, escribir las historias, es lo que más me gusta del periodismo. Y bueno, eso, y justo ahora estoy en este proyecto y en otros, pero hablando de periodismo feminista y de cómo, de, porque también creo que lo decía Clara y lo decía Tere, hay como que hemos estado rompiendo esa barrera de que el periodismo pueda ser feminista, pero hace 5 años decían que lo que hacíamos no era periodismo, ¿no? O sea, y que si ya le ponías una etiqueta, entonces ya no estabas haciendo periodismo, estabas haciendo activismo o estabas haciendo otra cosa. Y yo creo que las que hacemos periodismo feminista, que yo sé que aquí muchas lo hacen, hemos ido reivindicando eso y hemos dicho, tenemos metodologías que permiten hacer un periodismo que es feminista y que tiene una apuesta política, ¿no? Y eso. Pues gracias esta presentación, un poco lo comentábamos antes de llegar acá el día de hoy, pues es que a veces tendemos como en esta estructura de los foros muy formales, ¿no? Presentar a él es el señor, ella es la señora, tal, ¿no? Pero en el sentido y desde la perspectiva de educación popular feminista, algo muy importante es partir de la experiencia y nos construimos a partir de la experiencia y de la transformación de nuestro entorno. Y en ese sentido, como mujeres, por eso presentarnos desde esta experiencia, cómo nos lleva a transformar y esta transformación que se va dando, cómo nos vincula con las otras, con lo otro, ¿no? Y por ello también, pues preguntarles, acá hay un tema que me parece central, iniciando con este tema del periodismo feminista. Hay una entrevista, o bueno, cuando explican ustedes en una entrevista que es esto de un proyecto de periodismo feminista, ¿no? No con perspectiva de género, donde decían, bueno, dicen ustedes, cartografías del cuidado es un proyecto de periodismo feminista, no con perspectiva de género, es muy claro, ¿no? Donde la apuesta política es clara y que tiene relación con abonar a la formación de vida de las mujeres, pues esto no sería posible si no tomamos postura. Es decir, se toma una postura, se rompe con esta idea capitalista de que el periodismo es neutral, ¿no? Y sí hay una posición política. Entonces ahí la pregunta para ustedes sería, ¿cómo identificamos esas diferencias entre perspectiva de género y enfoque feminista? ¿Quién se avienta en la primera parte? Yo, aunque le voy a pedir a Greta que comparta pantalla, porque hicimos una presentación. Gracias, Greta. Pues sí, nosotras queríamos empezar como haciendo esta diferenciación. ¿Me puedes dar a la que sigue, Greta? Ahí. Sí. Como se me está trabando un poco. Como de qué estamos hablando, o sea, ¿por qué no es lo mismo hacer periodismo feminista que hacer periodismo de género? Y bueno, también Greta es académica, ¿verdad, maestra? Yo, la verdad, siempre he dicho que no. Yo siempre parto como un poco de la experiencia de lo que he hecho y
me ha llevado y hacia dónde me ha llevado el periodismo. Y yo empecé haciendo periodismo de género, como les contaba, y la indicación era como un poco, está la noticia y está la realidad, ¿no? Digamos, y entonces cómo tú cuentas de manera objetiva esa realidad y cómo le afecta esa realidad a las mujeres, pero siempre y cuando como alejándote un poco de eso, ¿no? Y entonces es como decir, cómo contamos el feminicidio sin que sea algo que te atraviesa a ti como mujer o cómo cuentas el acoso, pero no hablas de tus mismas experiencias de acoso, ¿no? Y cómo dices, como las mujeres de allá fueron acosadas. Entonces, es como, pues como a mí me pareció en cierto punto como un poco contradictorio el decir, voy a contar las historias de las mujeres, pero al mismo tiempo saliéndome de ahí, y eso era como un poco complejo. También porque el lenguaje es como muy distinto, siempre es pensando en mostrar la realidad y con hechos y como que no digo que el periodismo feminista no sea así, pues, ¿no? O sea, porque claro que comprobamos las cosas y claro que tiene una metodología que está ahí y que nadie puede decir que lo que estamos diciendo no es verdad, pero como lo que importa más en el periodismo con perspectiva de género es como el dato, digamos, y no la historia, ¿no? Entonces, eso es algo que para mí ha sido como clave diferenciar. Eh, También tiene una mirada como mucho más institucional de las cosas, ¿no? O sea, por ejemplo, ¿qué está diciendo el Estado sobre cómo tenemos que abarcar las violencias contra las mujeres, ¿no? Que justo es el tema por el que estamos un poco aquí todas y todos convocados. O sea, ¿qué está diciendo la institución y qué le corresponde? Y tampoco es que el periodismo feminista le quiera quitar esa responsabilidad, ¿no? Porque es claro que hay una responsabilidad, digamos, institucional y del Estado, pero más allá de eso no es como buscar lo que debería de estar haciendo, ¿no? Sino como todo un mecanismo que no está funcionando para las mujeres y que le está jugando en contra de las mujeres y no necesariamente seguir consolidando estas instituciones que de repente sabemos que no están funcionando y que sabemos que no están funcionando por experiencias propias, por experiencias con nuestras amigas, por experiencias con nuestras mamás. También, o sea, me pueden interrumpir, ay, no, también, algo como que el periodismo con perspectiva de género siempre le apela es como a la igualdad y a seguir marcándonos como en esta línea de que tenemos que ser iguales y tenemos que tener los derechos iguales, ¿no? Sin pensar tanto en los privilegios y en las opresiones que de repente enfrentamos, dependiendo del contexto en el que estemos o dependiendo de quiénes seamos o dependiendo de dónde vivamos, ¿no? O sea, o de las experiencias que estemos enfrentando. También eso es algo que es como muy complejo y también cuando hablamos y tenemos ciertas reflexiones con amigas feministas, es como queremos ser iguales a los hombres heterosexuales blancos del norte occidental. No, tal vez las realidades del sur son otras, ¿no? Y tal vez las realidades como de las mujeres que habitamos en México, que habitamos en las periferias o que habitamos en los estados, son distintas y queremos otros mundos posibles y no necesariamente la igualdad, ¿no? Y también tiene como una propuesta como muchísimo más conservadora de la realidad. Y eso era un poco de lo que yo les decía, ¿no? Yo me acuerdo que cuando cubría feminicidio como en estos espacios que me enseñaron mucho, o sea, me formaron en el reportaje, me formaron como reportera de diario, me formaron como periodista de investigación y yo se lo agradezco infinitamente todos esos años de experiencia, pero también había como esto de todo eso que sientes, plásmalo en las letras, ¿no? Y entonces después como de 5 años de yo escuchar historias de feminicidio y de escuchar a las mamás y de escuchar a las hermanas y de escuchar a las tías, yo acabé súper mal, ¿no? O sea, porque como que había esta cosa como de, híjole, no te puedes involucrar, pero al mismo tiempo yo escuchaba las historias y cada vez me daban más ganas de llorar, ¿no? Y siempre que nos invitan a estos espacios, y Greta ha de decirlo, ya estoy como amigas periodistas, tenemos que hablar de eso, o sea, tenemos que hablar de cómo nos impactan esas historias y de cómo vamos a ir sanando también el que escuchemos esas historias
y se nos quedan ahí, ¿no? Y ahí poníamos como el ejemplo como de la ley Olimpia, porque es como el más reciente que se nos ocurrió, no porque tengamos algo como en contra, así de no funciona, sino como eso es un mecanismo de Estado institucional, pero el periodismo feminista le apuesta más como a cuestionarlo, no a decir, ya está, ¿no? Sino como, ok, está, y ahora cómo lo vamos a operar. Y ahora qué pasa, ¿no? Ahora qué pasa si tú eres una mujer que enfrentó violencia digital, qué mecanismos vas a seguir para llegar a la justicia. Ese es el tipo de justicia que queremos ahora, o sea, la justicia penal, y ahí nos vamos y ahí nos concentramos. Como que un poco el periodismo de género de repente no llega a cuestionar cosas, ¿no? Y claro que marcó un parteaguas de periodismo que se venía haciendo hace muchos años, ¿no? De como comenzar a hablar de las mujeres, y eso es algo que importa y eso es algo que hay que agradecer como a las que nos precedieron, pero ahora como qué sigue, ¿no? Y el feminismo justo es eso, como cuestionar las cosas, cuestionar las realidades. Y entonces la que sigue, Gretz. Y para nosotras, desde cómo lo hemos pensado, o sea, desde cómo hemos pensado el periodismo feminista, y no solo Greta y yo, ¿no? Sino otros espacios en los que hemos estado y otras compañeras con las que hemos platicado, ha sido como justo, ¿no? Analizar todas esas opresiones que están ahí y que afectan los cuerpos de las mujeres y que afectan otras identidades, ¿no? O sea, como, ¿qué pasa? O sea, no es lo mismo si yo soy una mujer que vive en la Ciudad de México, en la colonia Narvarte, si soy una mujer que vive en la Sierra de Puebla, ¿no? O sea, como hay que ver las cosas con diferentes realidades. También hay como este compromiso político por reivindicar la vida, las historias y los cuerpos de las mujeres, ¿no? Como narrar las cosas desde otros lugares e incluso en las metodologías de cómo haces las cosas, ¿no? Cómo editas las cosas, cómo investigas las cosas, cómo haces una entrevista a una víctima, cómo haces una entrevista incluso a lo que le decía al Estado, o sea, como de verdad solo quiero escuchar lo que me va a decir y cómo se va a justificar, o le voy a preguntar otras cosas, ¿no? También y yo creo que el periodismo feminista también le apuesta a transformar esas realidades, ¿no? Para nosotras hablar de cuidados sí es como un paso, porque no somos las únicas, ¿no? Como un paso hacia cuestionar que los cuidados ahí están, ¿no? Y sostienen la vida. Y entonces, ¿cómo transformamos esas realidades de quienes los están enfrentando sin ayuda alguna, ¿no? Y también lo que nos parece muy importante y que es una apuesta del feminismo es colectivizar las experiencias, ¿no? Ay, perdón, es que donde estoy está lloviendo. Entonces, eso. Gracias, Anaís. Sí, bueno, es muy rico estar en la playa que Anaís nos está compartiendo desde allá, pero también tiene sus desafíos. Esperemos que estés protegida ahí por donde andas para cuidarnos. Sí, todo bien, todo bien. Sí, cuídate mucho, porfa. Y bueno, pasamos con Greta. Para esta parte tenemos 2 minutitos para poder abarcar este espectro, esta temática que hoy vamos a ver. Sabemos que siempre el tiempo nos come, pero bueno, un poquito para ir pasando a los otros puntos, ¿no? Que son súper importantes también. Muchas gracias, Clara. De hecho, un poco nos organizamos para que Anaís respondiera esta primera parte, entonces si quieres, sin rollo, pasamos a la siguiente. Muy bien, sí, pues la idea es esta conversación, ¿no? Ya Anaís nos hace como este comparativo. Me parece que algo que es central es que hay un punto medular, nodal con el periodismo feminista que cuestiona, ¿no? Que aporta, que apuesta a transformar, no solo a visibilizar cuántos hombres, cuántas mujeres, sino realmente profundizar en la historia de las mujeres para transformar esta realidad. Y bueno, pues en este sentido vamos como conversando en una parte que también nos atañe en este momento, que es cómo construir metodologías feministas para la investigación, ¿no? O sea, no solo es poner la nota, sino cómo vamos abordando los temas. Y bueno, pues adelante, Anaís. Digo, perdón, Greta. Ay, muchas gracias.
Perdón que les esté compartiendo así, pero tengo un karma con el Zoom y mis presentaciones y siempre colapsan y no me deja presentar de manera más estética. Y yo que soy fotógrafa sufro mucho, pero espero que ustedes estén pasándola chido. Muchas gracias, Clara. Pues sí, la verdad es que una de las cosas que Anaís y yo hemos platicado mucho como parte del desarrollo de este proyecto de cartografías del cuidado ha tenido que ver justo con las metodologías que utilizamos, ¿no? Y si bien, como tú misma lo decías al inicio, o sea, también nosotras de repente recurrimos mucho a la educación popular, ¿no? O sea, tenemos la premisa que le llamo ahorita premisa, pero que en realidad es parte como una política de trabajo que tenemos en esta colaboración que hacemos en conjunto y que tiene que ver con que nosotras no llegamos al campo como expertas del tema, como expertas periodistas feministas, sino que más bien llegamos también a campo a ver qué nos enseñan las mujeres a quienes vamos a entrevistar, ¿no? Que nos enseñan que nosotras no teníamos ni idea, que nosotras por el hecho de venir de un contexto distinto también no nos atraviesa, ¿no? Y eso lo vemos también como un reto súper grande, porque cómo le contamos al mundo con palabras y con imágenes que esa realidad distinta necesita retos distintos, debates y reflexiones distintas, y no también, como lo decía Anaís, que creemos también y hemos reflexionado mucho que este periodismo con perspectiva de género pues trata de meternos de repente en los mismos costales, ¿no? Entonces nosotras decimos, no, pues eso tampoco aplica acá, ¿no? O sea, necesitamos ir poniendo en cajitas. Entonces, bueno, algunas de las metodologías, diagonal, herramientas, conceptos y principios que les vamos a compartir ahorita tienen que ver con el cómo nosotras hemos ido tejiendo este trabajo y cómo vamos también tejiendo las historias, y sobre todo queríamos compartirles como algunas que son las más comunes en nuestro caminar, pero que sin embargo no son solo las únicas, ¿no? O sea, la realidad es que también depende de la historia, es de lo que echamos mano. Pero bueno, una de las premisas más importantes y que nosotras nos hemos también cuestionado muchísimo tiene que ver con algunos principios y preceptos fundamentales que ha planteado, por ejemplo, Joan Scott, y que hablan al respecto de combatir la historia que universaliza el ser mujer, ¿no? ¿Qué es el ser mujer, no? Y entonces de repente en estos espacios feministas, pues como que empezamos así a debrayar un montón y cada quien contesta un montón de cosas, pero la realidad es que si vamos al mundo allá afuera, la gente tiene muy claro qué es ser mujer, ¿no? E incluso nosotras mismas en algún punto, ¿no? Fuimos creciendo en una sociedad y en una cultura que nos adoctrinó a niveles inimaginables y que nosotros también creíamos tenerlo claro, ¿no? O sea, ¿en qué cajita me toca meterme, no? O sea, bueno, esta es la que me toca a mí y ahí le brinco, ¿no? Entonces, justo parte de hacer de las metodologías de trabajo que utilizamos es echar mano constantemente de no universalizar a las mujeres, ¿no? Porque no todas somos iguales, porque no todos nuestros contextos son similares, porque nos atraviesan un montón de cosas distintas, ¿no? Entonces, justo algo que hacemos es combatir esta historia, ¿no? O sea, revisar, por ejemplo, qué estereotipos ya existen alrededor de esas mujeres, ¿no? O sea, cuáles son también los clichés de repente en los que se cae cuando se están contando esas historias, ¿no? Narrativas, además, que las revictimizan, que las utilizan, ¿no? Entonces, parte de nuestro trabajo es constantemente estar combatiendo esto, ¿no? Y la verdad es que no es sencillo. O sea, Anaís y yo les podemos contar de días enteros pensando cómo le vamos a hacer, porque de repente son también temas muy complejos y que de repente también a nosotras nos atraviesa muchísimo por el nivel de violencia que tienen las historias, y estamos viendo, ¿no? O sea, cómo le damos la vuelta, cómo lo hacemos, porque una de las premisas que también tenemos nosotras como parte de nuestro trabajo tiene que ver con cómo hablamos de la violencia sin necesariamente mostrarla. Y al mostrarla no me refiero a evidenciarla, sino que todo sea violento, ¿no? Que las imágenes sean violentas, que todo el texto sea violento. Y de repente nos preguntamos, ¿y de verdad es que de verdad es la única manera en la que podemos contar estas historias, ¿no? Que todo sea tan atroz que nos deje sin esperanza alguna. Y parte de las premisas que tiene Cartografías del Cuidado es tampoco narrar desde ahí, ¿no? Porque creemos que las mujeres somos más que violencia, ¿no? Y creemos que las mujeres a quienes estamos entrevistando en el día a día, pues tienen también otras historias que contar, ¿no? Y bueno, aparte de lo que a mí en su momento la verdad es que me voló la cabeza de los preceptos que tiene Joan, tiene que ver con que
es momento también, y ella lo dijo desde hace muchos años, ¿no? O sea, es momento de que desde el feminismo dejemos de explicar por qué pasan las cosas y comencemos a desmenuzar el cómo suceden las cosas, ¿no? Es decir, y ella lo dice también muy claro en sus textos, ¿no? Si ahorita nosotras le buscamos una explicación a la violencia contra las mujeres que solo conteste el por qué, pues muy probablemente la respuesta va a ser, ay, pues porque existe el patriarcado. Esa ya la tenemos, ¿no? Y agradecemos mucho a las genealogías que nos la dieron, ¿no? Y agradecemos mucho también a quienes nos enseñaron eso, pero ¿y luego qué? O sea, ¿cómo generamos una transformación genuina en nuestro día a día? Y la única manera de lograrlo va a ser explicar el cómo, ¿no? ¿Cómo es que pasa lo que pasa? ¿Cómo es que esas mujeres lo enfrentan? ¿Cómo es que eso les está impactando? ¿No? Y empezar a desmenuzar. ¿Sale? Otra de las herramientas muy importantes que ahorita la verdad es que también nos da mucho gusto que ya estemos hablando más del tema es la interseccionalidad, que es, como ustedes saben, es un concepto que una de las que lo utilizaron al principio fue Kimberly Crenshaw, ¿no? En este juicio de las trabajadoras en Estados Unidos. Y entonces justo, ¿no? También lo que decía Anaís hace un momento, porque no todas las mujeres somos iguales, porque nos atraviesan cuestiones de raza, de clase, ¿no? O sea, son un montón de situaciones ahí que tenemos que ir desmenuzando y analizando de manera detenida para poder explicar cómo suceden las cosas, ¿no? Y algo también que es bien interesante y que creo que también vale la pena detenernos unos segundos, es ahondar en que la interseccionalidad no es una suma de cosas, es decir, no es de vamos a hacer una competencia de ver quién es la más oprimida de las que estamos conectadas, ¿no? Porque también creemos que últimamente se ha no entendido también por dónde va el tema de hacer análisis interseccionales y más bien es ver cómo se entretejen las opresiones, ¿no? Cómo una cosa va ligada con la otra y eso qué es lo que origina y eso qué impactos puede traer hacia la vida de las mujeres o de otras poblaciones, pero no necesariamente solo ir echando piedritas en el costal y luego formarnos a ver cuál pesó más, ¿no? Porque tampoco va por ahí. Otra de las estudiosas del feminismo a quien admiramos un montón y que también nos ha dado parte de cómo ir desmenuzando estas metodologías feministas es Donna Haraway, y ella habla mucho de cómo generamos a partir de el feminismo y la teoría feminista conocimiento situado que además nos ayude a revisar de manera muy puntual a ciertas poblaciones, a ciertas mujeres en ciertos lugares además, ¿no? Un poco regresando a lo que decíamos al inicio de Joan Scott, ¿no? Justo parte de lo que hizo la ciencia y en su momento también el periodismo y sobre todo también este periodismo que apela a la objetividad en el trabajo que hacemos, lo que hace mucho es universalizar y entonces cuando universalizan nos meten a todas las mujeres en el mismo costal, ¿no? A todas nos atraviesa lo mismo, a todas nos va de la misma manera y todas tenemos el mismo destino en nuestras vidas, ¿no? Y la realidad es que el feminismo dice, no, eso no existe, ¿no? Esa universalidad de la que nos hablan es mentira y entonces tenemos que generar conocimiento situado, ¿no? Y para poner ejemplos muy concretos, ¿no? ¿Qué tipo de trabajos de cuidado se realizan en una urbe tan grande como la Ciudad de México? ¿No? ¿Cuáles son los trabajos de cuidado que apremian? ¿Cuáles son los que más obligan a las mujeres a pasar tiempo dentro de sus hogares? ¿Cuáles son las que las sacan, por ejemplo, de los espacios laborales? Pero a lo mejor no van a ser los mismos que los trabajos de cuidado que se realizan en la Sierra de Oaxaca, en la Sierra Norte, ¿no? Y a lo mejor tampoco van a ser los mismos que los que se realizan en Tijuana, ¿no? Entonces, ahí es cuando hablamos de conocimiento situado, porque no son los mismos espacios, las mujeres no trabajan en las mismas cosas, la cultura incluso no es la misma, no se come lo mismo, no se viste lo mismo, ¿no? El clima, o sea, hay un montón de factores ahí que intervienen y es importante que nosotras como feministas los tomemos en cuenta, ¿no? Algo también de lo que habla Donna es del empirismo feminista. ¿Y esto qué quiere decir? Que nosotras como feministas decimos que la ciencia como tal y la ciencia que conocemos está mal hecha y entonces hay que cuestionarla, ¿no? Y entonces, por ejemplo, también un botón, ¿no? Ahorita, por ejemplo, se está hablando mucho de que la vacuna contra la COVID está generando cambios en la menstruación de las mujeres y eso ¿quién lo contempló? ¿No? Por poner un ejemplo, ¿no? Nada más para dejarlo sobre la mesa. Otra de las feministas a quienes recurrimos mucho es a Sandra Harding, que ella también propuso esta metodología del punto de vista feminista, ¿no? ¿Y qué es eso, no? ¿Cómo nosotras vemos el mundo?
y que le demos valor a que las mujeres vemos el mundo de cierta manera, y eso es importante, y eso también es hacer ciencia, y eso también es generar conocimiento, ¿no? Porque no vemos el mundo de la misma manera que los varones, porque no nos atraviesan las mismas cosas, y porque además somos una población que está en constante situación de opresión, ¿no? Y ella también habla justo de hacer estas diferencias entre la objetividad y la subjetividad, ¿no? El periodismo feminista no es objetivo. O sea, nosotras ya nos arrancamos esos conceptos de encima, nosotras tenemos una postura política clara y hacemos periodismo con todo lo que somos, ¿no? ¿Esto qué significa? Que, por ejemplo, yo, la fotógrafa del proyecto, si yo soy una fotógrafa que cree que a las mujeres las violan porque salen de noche con minifaldas, pues entonces eso se va a ver en mis fotos, ¿no? Entonces, a eso nos referimos cuando decimos, hacemos periodismo con todo lo que somos y con nuestra propia subjetividad. Y si yo más bien creo que las mujeres tenemos derecho a vivir en condiciones de libertad, donde salgamos a la hora que se nos da la gana, con la ropa que se nos dé la gana, eso también se va a ver en mis fotos y ese mensaje también se va a transmitir, ¿no? Y ya para cerrar de manera muy rápida, otra de las académicas a las que recurrimos mucho es Marta Patricia Castañeda, que ella es etnóloga, y también ha trabajado mucho desde la antropología, y ella habla mucho de hacer etnografía feminista, ¿no? Es decir, de nuevo, contar el mundo como lo vemos nosotras, pero sobre todo también ella habla mucho de considerar a las mujeres como creadoras culturales, ¿no? Cómo nosotras también vamos generando otras formas de vivir o vamos también creando a partir de las realidades que tenemos, y cómo eso también genera cultura, ¿no? Y una cultura que o nos puede seguir oprimiendo o nos puede llevar a la transformación. Y bueno, para ir ya cerrando de manera muy rápida, porque de esto vamos a ahondar un poco más en los siguientes momentos cuando presentemos el proyecto, pues la columna vertebral de Cartografías del Cuidado es la economía feminista, ¿no? Y muchas de nuestras referentes son Teresita de Barbieri, Nancy Fraser, Silvia Federici, Mary Goldsmith, ¿no? Que muchas de ellas hablan, por ejemplo, de hablar de lo invisible, ¿no? Justo lo que decía Anaís, pues lo que parece que no se ve, pero que en realidad hacemos todos los días, ¿no? También han politizado mucho cómo el único trabajo en el mundo que tiene valor es el asalariado, ¿no? Y qué pasa con los trabajos de cuidado. Poner en el centro la vida, que ya lo decía también Clara, que es fundamental para hablar tanto de cuidados como de economía feminista, y también comenzar a cuestionar que el sistema capitalista se beneficia directamente de la explotación de las mujeres y cómo esto está generando además una crisis de cuidado en una coyuntura actual como la que tenemos por la COVID-19. Y entonces también tenemos que analizar de manera constante, ¿no? O sea, el mundo se sigue moviendo a pesar de la pandemia. ¿Y quiénes están sosteniendo la reproducción? ¿No? Son cosas que nos tenemos que estar cuestionando todo el tiempo para poder también dar respuesta y darle cabida a muchísimas otras reflexiones que tenemos. Gracias, Greta. Pues muchas gracias también a quienes están participando a través del chat. Algo que nos comparte desde su perspectiva Irene nos dice: ninguna narrativa es objetiva, lo que está universalizado como objetivo es la perspectiva heteropatriarcal. Coincidimos con eso, y también es importante evidenciar que en el periodismo pues está sesgado, atravesado e impregnado de una mirada capitalista. Precisamente los grandes medios de comunicación son aparatos hegemónicos que aportan para la reproducción del sistema en el que vivimos, y en ese sistema mirar a las mujeres como cosas, como reproductoras del sistema y no como personas, y no como dignas, ¿no? En el sentido amplio de la palabra. Y pues por eso es importantísimo también tener estas herramientas que ya nos comparten acá tanto Anaís como Greta. Y de ahí iríamos a estas, voy a vincular dos preguntas importantes, ¿no? Que tienen que ver con, entonces ya empiezan ustedes a darnos estas herramientas básicas para cubrir con enfoque feminista, ya empezamos a entrar a eso. ¿Qué otros elementos ustedes creen que son importantes de tener en cuenta como herramientas? ¿Y cuáles serían esas miradas, sobre todo en el tema, los temas emergentes, ¿no? Esos temas que pues ahora estamos hablando también, ya vamos entrando a por qué ustedes realizan cartografías del cuidado, pero creo que sí sería importante evidenciar esos temas emergentes también, ¿no? Entonces, no sé si Anaís, Greta, ustedes adelante. Sí, hola, oigan, voy a tener que apagar mi cámara porque creo que
hay una tormenta muy fea. A lo mejor lo vieron. Sí, pues un poco también queríamos compartir cómo hemos realizado nuestro trabajo y cómo, no solo en cartografías, ¿no? Sino en todo lo que Greta hace de manera más independiente en su trabajo como fotógrafa. Y pues yo todo lo que he realizado como pues sí, en varios años, o sea, no digo desde siempre, sino como desde un momento en el que quise empezar a reflexionar sobre ciertas cosas y cómo incluso vamos construyendo ciertos espacios en donde podemos compartir estas metodologías y también algo que siempre hemos dicho Greta y yo es como que nos gusta decir cómo lo haces tú, cómo lo hace la de allá, o sea, como incluso también por eso estamos muy felices de estar aquí, porque sabemos que periodistas de a pie también le apuesta a crear otro tipo de narrativas que no sean, ¿no? Las que están en Televisa y en estos medios hegemónicos, y eso nos parece como súper importante, ¿no? Y entonces, algo que hemos coincidido las dos, de cómo hacemos como periodismo feminista y cómo podemos compartir e ir construyéndonos en nuestro repositorio de herramientas, es como saber siempre que las narraciones, las imágenes, lo que estamos poniendo ahí, crean una cultura, ¿no? Y crean los mundos que habitamos. Entonces, claro que las representaciones importan, ¿no? Porque, y creo que ahora lo vemos como más seguido y como más, cada vez más, el ver otros tipos de cuerpos, el ver otro tipo de historias, el ver como, por ejemplo, algo que nos ha parecido muy interesante en cartografías, es que las mujeres que entrevistamos generalmente piensan antes de darnos la entrevista que ellas no tienen nada que contar, ¿no? Porque no son importantes, porque no fueron a la luna, ¿no? Pero entre más historias se van contando, siempre hay alguien que nos dice, ah, yo estoy pasando por lo mismo, ¿no? O conozco a alguien que pasó, ah, qué fuerte, o sea, como que esas narrativas están ahí, van creando referentes y van creando otros mundos, ¿no? También es como, como muy importante contar otra vez, o sea, rehistorizar la historia de las mujeres y no contarla, o sea, porque si nos vamos como a la historia, digamos, que conocemos en los libros y así, la historia está contada por hombres sobre cómo ven a las mujeres, ¿no? Y entonces ver cómo ellas mismas se ven y cómo las ven y cómo nos vemos nosotras mismas y cómo vemos a la compañera, eso nos parece como muy importante y como porque eso nos va alejando de estereotipos que están ahí y que siguen estando ahí, ¿no? También algo y que pasa mucho de repente es como que buscas una fuente y entonces está el académico que lleva no sé cuántos doctorados y es al que todo el mundo entrevista y a lo mejor encontrar a alguien que pueda darte esa entrevista y que sea mujer, a lo mejor va a ser un poco más complejo, o sea, no digo que imposible o difícil, pero a lo mejor no va a ser tan inmediato, entonces, pero siempre priorizar esas voces, ¿no? Porque yo creo que todas las mujeres están haciendo un montón de cosas en todas partes y entonces sí llegar y referirnos como si queremos hablar de aborto, pues claro que tenemos que buscar una mujer, ¿no? No ser como quienes hacen mesas de aborto y le escriben a un vato, ¿no? Entonces como eso nos parece como súper importante. Reconocer a las que nos antecedieron, o sea, también es como no estamos solas, no inventamos el hilo negro, hay un montón de mujeres de que estuvieron haciendo antes, ¿no? O sea, las que estuvieron antes que yo, las que estuvieron, las que aportaron a cierto proceso. Claro, a lo mejor tuvieron como, no sé, como ciertos errores que están empezando en una figura muy especial en particular, pero sí aportaron a las luchas, ¿no? Y a los reconocimientos de los derechos. También algo que nos parece clave, porque no solo es para nosotras, y bueno, en especial para mí el periodismo no solo es lo que sale, ¿no? Y lo que las personas pueden leer, sino la manera en la que se construye y la manera en la que investigas y la manera en la que haces una entrevista, ¿no? Y entonces siempre hay como esta apuesta política y ética de decirle a las mujeres para qué queremos su historia, qué vamos a hacer con ella, desde dónde la estamos pensando, ¿no? ¿Por qué nos parece importante que ella nos la cuente?
cómo quieres ser nombrada, ¿no? Porque a lo mejor nosotros podemos decir, no sé, la indígena zapoteca y a lo mejor ella no se define así y siempre es como súper importante preguntarle como, ¿cómo quieres tú ser nombrada, ¿no? O sea, como las metodologías de qué es lo que pasa antes nos parecen como súper importantes. También hacer las pausas necesarias, porque también no es, o sea, lo que les decía, no es solamente como decir, ay, soy periodista y entonces soy súper heroína y no me afecta nada. También como hacer pausas de, a ver, esto no está haciendo bien. Y eso es algo que por ejemplo, a mí me parecía muy importante de lo que hacía yo antes en Luchadoras, como decir, tal vez la historia no va a salir hoy, pero yo prefiero que sea una historia que se respire, que se asiente, a que sea una cosa que tiene que salir en 5 minutos a costa de qué, ¿no? Yo al precio de qué. Y por ejemplo, en cartografías de repente sí tardan mucho las historias, porque de repente es complejo como pensar en cómo contamos la historia de una mujer que después de que la entrevistamos, se quedó de alguna manera como afectada por recordar su historia, o incluso a nosotras cómo nos impacta el contar esa historia, ¿no? O algo que hemos visto, por ejemplo, trabajando con Lado B, es como decir a la editora como, la verdad es que hoy me siento súper mal, tengo encima, soy positiva de COVID y además tengo encima fiebre y además después tengo que buscar la comida y además tengo que buscar qué comer y además tengo que buscar cómo pagar la renta. Es imposible que ahorita me sienta a escribir una historia, ¿no? Eso también nos ha parecido como muy importante desde pensar en una apuesta como política de periodismo feminista, ¿no? Y también cuestionarlo como cuestionarnos como nosotras somos feministas, pero eso no significa que todo lo que yo hago lo es, ¿no? O yo me asumo como feminista, pero no necesariamente puedo tener las mejores prácticas para con otras o incluso para conmigo misma, ¿no? Porque yo sí creo yo no creo como en la coherencia, yo creo en la constancia, ¿no? O sea, en ser constante en lo que piensas, en lo que, como en la medida de lo posible, porque claro que vamos aprendiendo y no somos las mismas de cuando nos empezamos a interesar por ciertos temas o cuando nos empezamos a cuestionar ciertas cosas, ¿no? Y eso sí también creo que es como algo de nuestra metodología. A lo mejor no se esperaban que les contáramos cómo escribir con lenguaje incluyente, ¿no? Pero creo que las herramientas están más en que nosotras hemos discutido mucho en cómo construimos la historia y no necesariamente el producto final, ¿no? Que ese pues ya pues es otro cuento, ¿no? Y otra historia. Greta, ¿tú tienes alguna, con este tema de los temas emergentes en la agenda, en el periodismo feminista, ¿no? Como si hay algunos que ustedes desde este ejercicio, desde estos procesos que han venido trabajando, algo que me llama mucho lo que dice Anaís es, no se trata como de cuántas notas, sino la experiencia misma de hacer el producto comunicativo en sí, ¿no? Entonces, bueno, no sé si a esto tú quisieras referir algo. Sí, muchas gracias, Clara. Pues yo creo que mucho tiene que ver con, o sea, algo que nosotras hemos discutido mucho es que este proyecto, o sea, de inicio es un proyecto de periodismo multimedia que nace de las ganas que teníamos de contar estas historias, pero sobre todo también, pues es un proyecto autogestivo, ¿no? Y entonces eso significa, afortunadamente, que nosotras caminamos a nuestro ritmo, ¿no? O sea, hemos también aprendido mucho que de repente nos ponemos metas de sí, lo vamos a hacer en 3 días o lo vamos a hacer en 5 y nos damos cuenta que en realidad la historia era más compleja, ¿no? O que a nosotras mismas hay historias que nos hace detenernos un montón, sobre todo porque cuestionamos mucho, justo con base en muchas de estas herramientas y metodologías que acabamos de compartir, cómo hacemos para contar la historia y que no nada más estemos cuestionando al sistema mismo en la narración de la historia, sino también
presentando otras posibilidades y generando otro tipo de debates, ¿no? Y eso también creo que es súper complejo, ¿no? ¿Cómo haces para no nada más sentarte a escribir todo lo que te contó la señora, ¿no? Sino también, pues, complejizar también esas cosas, ¿no? O sea, e incluso también poner el dedo en la llaga, ¿no? Y decir, bueno, pues es que esto es lo que piensa todo el mundo y este es el canal en el que estamos todas y la realidad es que, pues no sé si tampoco va por ahí porque no está generando tampoco nada, ¿no? Entonces, algo bien interesante de lo que, y que tiene que ver justo con este rollo de abordar, pues buscar nuevas historias y nuevas narrativas, y que tiene que ver también con esto último que decía Anaís, ¿no? Que es algo que también nos preguntamos mucho, ¿no? Paramos mucho también durante la producción de las historias de cartografías, porque tanto Anaís como yo tenemos claro que no por ser feministas todo lo que hacemos es feminista, ¿no? O sea, a mí, por ejemplo, de repente sí le echo mucho coco a, es que esas fotos, o sea, ¿cómo hago para contar una historia feminista en fotos, no? O sea, no porque yo soy Greta, fotógrafa feminista, ya agarro mi cámara y salgo a la calle y entonces todas mis fotos son feministas. Quien sea que hace ver eso, perdón, pero es una mentira, ¿no? Lo mismo con quien hace periodismo escrito. No por ser periodista tú te sientas y todo lo que te sale así de tu ronco pecho lo es, porque el feminismo es crítico y es político, ¿no? Y eso ya lo venimos diciendo desde hace un momento que empezó la sesión. Y entonces más bien es detenernos un montón a decir, ¿cómo le hago para ya teniendo la cámara en la mano y ya sentándome a escribir, para tomar postura política, ¿no? Sobre qué tipo de historia quiero contar y cómo vamos cuestionando, o sea, cómo vamos cuestionando al sistema, pero interpelando a la sociedad que nos está leyendo, ¿no? Debatiendo también sobre temas que no están en la agenda pública, o sea, ¿cómo le hacemos para que eso pase? ¿No? O sea, no va a ser mágico, ¿no? Y si hay alguna que está aquí en la audiencia que diga, no, pues sí, yo como ya soy feminista, todo leo feminista, pues que me diga cómo le hace, ¿no? Porque justo también se trata como de, pues que nos cuenten sus tips, ¿no? Porque según yo, pues sí es un poquito más complejo que eso, ¿no? Y está chido también, o sea, me parece que también es importante verlo y hablarlo, ¿no? Porque también creo que, pues de repente en algunos espacios de formación, pues nos dan como 2, 3 bases y dicen ya con esto lo tienes y chao, ¿no? O incluso muchos medios muy mainstream se quieren colgar también de la etiqueta y también se vale que nosotras digamos, no, perdón, pero eso no es, ¿no? Entonces, pues creo que también eso es importante irlo viendo, ¿no? Y entonces, bueno, nosotras hemos ido, bueno, lanzamos el proyecto públicamente como Cartografías del Cuidado apenas este año a inicios, en marzo pasado. Sin embargo, produjimos algunas historias desde finales del año pasado. Y un poco lo que hemos hecho también es mirar la coyuntura y decir, a ver, ¿qué de lo que se está hablando ahorita no está tomando en cuenta cosas fundamentales para que el mundo siga girando, ¿no? Y una de esas cosas fue, por ejemplo, en septiembre del año pasado, ¿no? Que fue el regreso a clases después del primer verano, del primer año de la pandemia, porque quién sabe cuántos más nos faltan, y que todo el mundo, o sea, nos acordamos, Anaís y yo, que todos los medios estaban volcados en contar el regreso a clases, ¿no? Y el eje de las historias eran las dificultades del acceso en términos de conectividad, sobre todo porque iba a ser un regreso a clases atípico, ¿no? De clases en línea, a distancia y que no, ojo aquí, ese tema nos parece súper importante, ¿no? Pero nosotras decíamos, ¿neta es el único tema? ¿No? O sea, claro que es importante y va a haber un montón que se van a ir a todos lados, está increíble, ¿no? Pero nosotras decíamos, no, a ver, pidos, ¿no? Pero ¿quién va a sostener ese regreso a clases? O sea, lejos de si tienes internet o no, que de nuevo es importante, ¿no? O sea, sí es importante saber cuántas infancias hay en la casa y cuántos dispositivos hay en la casa, pero ¿quién está sosteniendo el regreso a clases, ¿no? Y entonces nos preguntábamos, imagínate una maestra que además es mamá, yo quiero ver esa esquizofrenia, ¿no? Y el mundo tiene que saber además que eso es esquizofrenia, ¿no? Entonces, ¿cómo le hacemos para contar esa historia, no? Y entonces nos lanzamos a buscar a mujeres, ¿no? A mujeres, profesoras, maestras, que además son madres, y pues justo era una cosa inimaginable, ¿no? Y una de ellas se ve aquí en esta foto chiquita en donde pues Sandra está dando su clase y a la vez está con su morrito al lado y de repente malabareaba entre que le ayudaba al morrito ahí, ¿no? Y entonces, ¿cómo hacemos esas narrativas en donde el mundo se dé cuenta que estamos viviendo en una crisis mundial
y que además, como bien lo decía Clara, esa crisis mundial ha puesto el dedo en la llaga al respecto del trabajo de cuidado, porque fue quédate en casa, pero eso qué implica, ¿no? La casa es el ámbito doméstico, las mujeres históricamente hemos sido relegadas al trabajo doméstico, todos estos roles de género también nos obligan a desarrollar todo el trabajo de cuidados, soporte emocional, ¿no? O sea, las clases en línea, pero la ropa limpia y hay que cocinar y hay que limpiarla, o sea, todo esto pasa al mismo tiempo y ¿quién lo está haciendo y por qué no estamos hablando de eso? ¿No? Entonces también algo que mencionábamos mucho en este reportaje es el gobierno, por supuesto, en su mayoría varones, porque si vemos una fotografía de la mañanera, pues puros vatos ahí, menos Sheinbaum y Sánchez Cordero, tomando la decisión de se cierran las escuelas y se van todos a su casa y nunca pensaron en los morros, pues porque ellos no los cuidan, ¿no? Nunca pensaron en las infancias, quién se las iba a arreglar y qué iba a pasar con... No, sí, todos clase en línea, ¿no? ¿Y quién los va a conectar? ¿No? Y entonces, ¿qué hago? ¿Dejo de chambear? O sea, es todo este tipo de cosas que nos parecen fundamentales ponerlas sobre la mesa, porque de nuevo, el mundo sigue girando, pero ¿a costa de qué? ¿No? Y a expensas del autocuidado y de la salud emocional y física también, ¿de quiénes? Pues de las mujeres que están al interior de los hogares, ¿no? Otra de las historias que también, pues la verdad es que a mí esta me pareció maravillosa porque creo que gracias a muchas reflexiones en conjunto, pero específicamente a cosas que traían ahí también reflexionando desde hace ya un ratote, le pudimos dar la vuelta a algo como ya pues, muy básico para nosotras y nosotros incluso como personas mexicanas y que tiene que ver con el Día de Muertos, ¿no? ¿Cómo hacemos para contar historias del Día de Muertos que no atraviesen el folclore, ¿no? O el año pasado, por ejemplo, también nos dimos cuenta que el Día de Muertos giraba mucho en torno a las personas que fallecieron por COVID, ¿no? Que claro que es importante, pero decíamos, ¿qué más hay del Día de Muertos, no? Y entonces, ¡pum!, ¿no? Pues nos damos cuenta que en muchas regiones del país, en realidad el Día de Muertos significa un trabajo de cuidados de incluso semanas antes de preparación de los ingredientes porque se realizan, se elaboran y se transforman además bebidas y platillos tradicionales ancestrales, incluso también, y ustedes saben, la cocina mexicana no se hace en 20 minutos, ¿no? Entonces, bueno, justo apelando a estas metodologías feministas, tenemos claro que el Día de Muertos no es igual en todo el México, aunque el mundo así lo crea, ¿no? Y entonces decidimos hacer periodismo situado y nos lanzamos específicamente a la zona de los valles centrales de Oaxaca a entrevistar a mujeres indígenas para que nos contaran cómo es la preparación para el Día de Muertos y descubrimos sorprendentemente, ¿no?, que si las mujeres dejaran de hacer todo lo que hacen, simplemente no habría festividad del Día de Muertos, porque ellas se encargan absolutamente de todo lo que implica desde la planeación hasta la colocación del altar, y el resto de la familia solo viene a comerse los tamales y disfrutar de las bebidas tradicionales, ¿no? Pero en realidad toda la tradición la sostiene el trabajo de cuidados que realizan las mujeres, y nos parecía también importante seguir reflexionando sobre cómo los cuidados no nada más es lo que sucede en el ámbito doméstico y en el espacio privado, sino todo lo que interpela también la cultura misma y las sociedades a las que pertenecemos, y el Día de Muertos nos parecía un ejemplo maravilloso para poder también cortar esta historia desde este enfoque, ¿no? Y bueno, la que sigue, Gretz, que ahorita estaba, mientras te escuchaba, no la de abajo. Ay, perdón. Mientras te escuchaba, yo también estaba pensando en esto como de reconocer a las que nos antecedieron y a las que me antecedieron. Y yo creo como trabajar en medios independientes, ¿no? Y que se cuestionan otro montón de cosas, y haber sido reportera de ese tipo de medios, también me dejó como muchos aprendizajes de quienes eran mis editoras y editores, porque también lo tengo que reconocer, y que hacían un trabajo como más allá de la corrección de estilo, porque justo es algo que como que ahorita está dándole vueltas, como más allá de que alguien te lea y te corrija los dedazos, porque me quedé pensando en el trabajo de acompañamiento que hemos tenido también al editar, o sea, porque las historias que han tenido un acompañamiento como editorial han salido mejores que las que no, o sea, y también lo queríamos reconocer, ¿no? Porque justo, o sea, también como el acercarte a alguien más y decir, la verdad necesito a alguien
que también pueda aportar y ayudarme a cuestionar y a ver cómo contar esta historia y desde dónde la puedo contar, para mí es como súper fundamental, ¿no? Y es algo que sí he aprendido como del trabajo de reportería, pues porque, por ejemplo, ¿no? Yo tenía que ir a la conferencia de prensa hace como 10 años, 12, y entonces pues o sea, me acuerdo mucho que ya me conocían como, ya va a empezar con sus preguntas de género, ¿no? Porque era la misma conferencia de prensa a la que van, o sea, yo creo que a ustedes les ha pasado a la que van todos y entonces agarran la declaración y se regresan y entonces mandas la nota. Y entonces para mí era como, cuando yo mandaba notas de declaración ITIS, literalmente me regresaban la nota y me decían, esto ya lo va a contar los medios que están haciendo el periodismo tradicional, ¿cuál es el enfoque, no? Y entonces, como que ahora o sea, estaba pensando en cómo reconocer que a mí me nutrió mucho ahora el pensar en, esto está pasando, ¿qué de aquí? O sea, o sea, ¿qué de aquí quiero contar yo desde el periodismo que estoy haciendo y desde el enfoque que yo estoy haciendo y desde la apuesta política que tengo, ¿no? Y habrá temas que sí pueden atravesar esas miradas y habrá temas que no, ¿no? O sea, porque sí creo que hay temas que no, o sea, yo sí tengo esa postura de que creo que hay temas que hablan de opresiones y que se pueden contar desde otros lugares, pero que no necesariamente como desde la apuesta feminista, ¿no? Y entonces, por ejemplo, y por eso quería hablar de esto, porque la historia por la cual Tere nos invitó es la de maternar orfandades de víctimas de feminicidio, y por la cual también estuvimos conversando con ella anteriormente. Y esa historia para mí es como muy importante porque cuenta la historia de María Antonia y de Xiomara, que de repente tuvieron que enfrentar pues el feminicidio de su hija y de su hermana y pues asumir los cuidados de quienes se quedaron huérfanos, ¿no? Y entonces en el caso de María Antonia yo la conozco desde hace muchos años y, y he contado la historia de María Antonia, le había dado seguimiento al caso muchas veces, pero siempre me faltaba como algo que yo decía, hay algo que no estoy diciendo, porque como que yo la veía y decía, wow, esta mujer la verdad se la super rifa, ¿no? Pero entonces había contado la historia de cómo se aventaban las protestas, de cómo iba a los tribunales, de cómo se sabía el expediente, de cómo iba a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, ¿no? De cómo le hacía, pero no había, o sea, como la apuesta, o sea, como todo lo que había ya generado a nivel como de evidenciar la violencia contra las mujeres, ¿no? Pero no necesariamente había contado eso que yo también sabía, que era como, porque pues yo la veía llegar cansadísima, ¿no? A las audiencias. Me decía, ay, es que no puedo dormir porque pues estaba cuidando a mis nietos, ¿no? Y entonces como que toda la historia como de cómo ella ha cuidado o sea, no de la crianza, pues, sino de lo que le ha implicado a ella misma la crianza, o sea, como tener 3 jornadas de trabajo, tener que ir al tribunal y estar al mismo tiempo con el teléfono viendo que el nieto se rompió el brazo, ¿no? O sea, como cómo cuentas la historia, cómo cuentas una historia de feminicidio, no necesariamente desde el golpe y la encontraron muerta, porque aparte así dicen muchos medios, sino como desde todo lo que implica y qué hay atrás de un feminicidio y cuáles son esos, como todo lo que deja ahí, como toda esa huella que de repente pareciera que no estamos reparando en ella. Y por ejemplo, para mí ese era un tema pendiente, como el decir, pues no solamente es la búsqueda de justicia, es la búsqueda de justicia al mismo tiempo que ella tiene que seguir trabajando para generar ingresos, pero aparte ingresos para otras 3 personas que yo no había contemplado y al mismo tiempo cuidar a 3 personas que no había contemplado cuidar y 3 personas que han vivido un hecho traumático, ¿no? Entonces, como todo eso que yo le decía, o sea, pareciera no invisible porque ahí está y todo el mundo que la conocemos lo vemos, pero pareciera no relevante, ¿no? Y pareciera que no importa y sí importa porque algo que reflexionábamos también con Tere y en otros espacios es como esas infancias, la historia pudo haber sido súper distinta si no hubiera habido alguien
que asumiera esos cuidados, ¿no? Y quienes asumen esos cuidados y en muchas de las historias de feminicidio, quienes están ahí son las mamás, son las abuelas, son las hermanas, son las primas, y también son cosas que hay que contar, ¿no? O sea, como decía Greta, creo que eso ha pasado mucho como por cómo nutrir, o sea, también por un trabajo editorial de qué implica como repensar las historias y las narrativas, y pues lo que en el periodismo objetivo le llamamos el hecho, pero cómo lo piensas y lo atraviesas con una mirada y un enfoque feminista. Y bueno, creo como que ya hablar de las historias ya como que nos ayuda a ejemplificar todo eso que habíamos hablado desde el principio, que suena muy abstracto, pues justamente es eso, ¿no? O sea, sí, como por ejemplo las discapacidades que implica, ¿no? O sea, o la defensa de la tierra a manos de las mujeres, que implica para las mujeres, ¿no? Y cómo contamos eso desde una apuesta feminista que ayude a evidenciar esas realidades que ellas están enfrentando, y pues de alguna manera construir mundos y realidades distintas para ellas y para las que vienen, ¿no? Eso es como un poco. Pues gracias. Algo que me gusta mucho en este contarnos las historias es que ya ustedes están profundizando en qué implica este proyecto que ustedes impulsan, que es Cartografías del Cuidado. Y también por acá tenemos una participación, nos dice Ale Ollosa: la autocrítica es fundamental para hacer comunicación. Periodismo feminista, reflexionar en cómo nos afectan las historias que narramos y cómo afectamos a las mujeres que vivieron la experiencia y a las audiencias. Y bueno, pues en ese sentido, las invitamos también, así como Ale, las compañeras que han estado participando a través del chat, que puedan poner sus preguntas. Estamos entrando al momento del diálogo, donde pues queremos ver, incluso desde la experiencia de cada una de ustedes, como bien lo decían hace rato Anaís y Greta, pues que nos pasen ahí también su parte de su memoria. Algo que podría, bueno, ahorita voy al recogimiento de los temas, pero quisiera preguntarles específicamente, Greta, Anaís, el proyecto como tal de cartografías feministas, ¿cómo lo podrían ustedes, cartografías feministas, cómo ustedes lo podrían identificar? ¿Qué es lo que le identifica como tal, no? Cartografías del cuidado, discúlpenme la palabra. Entonces, pues, si quieren lo vemos. Y bueno, también acá María Teresa nos dice: a mí me gustaría saber cómo ha sido la respuesta de sus audiencias al respecto de este proyecto. Bueno, ya tenemos 2 preguntas, entonces les doy el micrófono. Muchas gracias. Bueno, pues Cartografías del Cuidado, como ya lo mencioné en algún momento de la presentación, es un proyecto de periodismo multimedia que se realiza con enfoque feminista. Y en realidad el objetivo de Cartografías es mapear y trazar los caminos de los trabajos de cuidados que realizan las mujeres, ¿no? ¿Esto qué significa? Algo que Anaís y yo nos dio como muchas vueltas cuando empezamos a platicar en esa primera tarde de café de hay que hacer algo juntas porque yo soy tu fan y me encanta tu trabajo, ¿no? Nos dimos cuenta como platicando de, bueno, pues es que yo traigo esta historia que me gustaría, y es que yo vengo trabajando este tema desde hace tanto y y nos dimos cuenta que un tema en común que teníamos era justo el trabajo de cuidados, ¿no? Y la verdad es que como ya platicándolo más, investigando más y buscando más información, nos pareció bien interesante, pero sobre todo nos pareció una muy buena oportunidad que ahorita, o sea, de unos años para acá, en el movimiento feminista ya se está hablando mucho de trabajo de cuidados. Lo decía la misma Tere cuando hizo la presentación, ¿no? Es un tema del que ya están en nuestros debates, en nuestros espacios de reflexión, ya todo el mundo dice, sí, el trabajo de cuidados y Y nosotros lo teníamos clarísimo, pero entonces decíamos, ajá, pero ¿eso qué es? ¿No? O sea, todas, todo el tiempo estamos hablando de trabajo de cuidados, pero ¿eso qué significa? O sea, ¿es solo cocinar y lavar? ¿No? O sea, porque también nos dábamos cuenta, una de las cosas que nos parecía súper importante problematizar a partir de nuestros reportajes, es que nos quitáramos de la cabeza de que el trabajo de cuidado solamente se realiza en el ámbito doméstico, ¿no? Solamente se realiza en los espacios privados. Esto es fundamental, o sea, sí, eso es una realidad,
¿no? Y es una realidad tanto que además es trabajo no pago, y esa es otra de las problemáticas que también las feministas hemos puesto sobre la mesa, ¿no? Y que tiene que ver con todo lo que atraviesa la economía de los cuidados, ¿no? Ya lo decía también hace un momento, ¿no? Generalmente el trabajo al que se le da valor es el asalariado. Entonces el de cuidados, ¿cuánto cuesta? ¿No? O sea, esto ha sido un debate así que hemos llegado así, nos hemos arrancado los pelos, a ver cuánto cobro mi día de estar en la casa, ¿no? Porque eso sí, para generar salarios para la trabajadora del hogar, ahí no tenemos rollo, ¿no? Porque aquí también atraviesan otros temas que también son delicados en los espacios feministas, ¿no? Pero ¿qué onda con el trabajo también que estamos haciendo nosotras, ¿no? O sea, ¿cuánto cuesta, ¿no? El que hacen ustedes, levantaron la manita, ¿no? Que hoy cocinaron, que hoy plancharon, ¿eso cuánto cuesta, ¿no? Entonces, o sea, y ahí se van agregando niveles de complejidad, las que son madres. Eso también, o sea, ahí agréguenle también el trabajo de cuidar infancias, o sea, no nada más es mantener la casa limpia. Y luego, por ejemplo, ¿no? En mi caso, yo me pongo a pensar, yo no tengo hijas ni hijos, no soy madre, pero por ejemplo también, ¿y qué me cuesta la administración del hogar, no? Que no me corten la luz, o sea, en una empresa le pagan a alguien para que administre, ¿no? Entonces, o sea, son un montón de cosas que de nuevo, hablamos todo el tiempo de trabajo de cuidados, pero eso ¿qué significa? Eso cómo se... Y además todas las mujeres lo hacen igual, ¿no? O sea, el trabajo de cuidados es el mismo para todas, ¿no? O sea, como que surgieron, más que nosotras respondernos, fue de esos momentos como cuando estás haciendo la tesis, ¿no? Que entre que te emociona y te pone nerviosa, que surgen miles y miles y miles y miles de más preguntas que la realidad es que no tenemos una respuesta, ¿no? Y algo que también ha sido muy significativo para nosotras con el desarrollo de este proyecto es que pues hemos tenido muchos descubrimientos, pero también nos ha llevado a nosotras mismas cuestionarnos muchas cosas en el trayecto y afinar tuercas, ¿no? Y darnos cuenta, por ejemplo, de cómo, pues a lo mejor esa historia sí era interesante y estuvo chida y tal, pero pues igual hubiera estado, ¿no? Como que también ahí les pasa, supongo que a ustedes también les ha de pasar, ¿no? Ya cuando se publica dices, oh, igual esa foto, o luego, ay, ese párrafo, ¿no? O sea, esas cosas siempre pasan, ¿no? Pero independientemente de las cosas más de forma, o sea, lo que atraviesa también la parte política, ¿no? Algo que es bien importante y que lo hemos hablado desde el inicio de la presentación tiene que ver con el autocuidado, ¿no? O sea, nosotras no queríamos, o bueno, es algo que también Anaís y yo hemos platicado mucho, no queremos ser estas periodistas que se la llevan en la cantina los viernes porque no pueden ya con las historias de violencia que escuchan todos los días, ¿no? Pues la verdad es que nosotras queremos también tener una vejez más digna y entonces pues decidimos pues, pagar terapia, ¿no? Dijimos, bueno, afortunadamente tenemos los recursos, ¿no? O sea, buscamos también espacios ororos, autogestivos, pero dijimos, es muy importante que ambas estemos en un proceso terapéutico para meternos en estas historias porque nos va a atravesar un montón, ¿no? Porque justo como lo decíamos también al inicio, Clara, pues decidimos llegar a estos temas porque es parte también de nuestras historias de vida, ¿no? Algo que yo le comentaba a Tere en una de las entrevistas que nos hizo, que me parece, o sea, que en realidad es algo de lo que yo he hablado muy poco, ¿no? Y que esta es una de las primeras veces que lo voy a decir frente a tanta gente, pero tiene que ver con que esta historia de maternar infancias huérfanas por feminicidio surge a partir de que una de las protagonistas es mi prima, ¿no? Yo tenía muchos años queriendo hablar sobre el feminicidio en México, pues porque es algo que a mí como mujer me interpela muchísimo, pero llevaba años dándole vueltas y decía, chale, es que cómo hablo del feminicidio, pero que no sea pues lo que ya vimos, y no porque no sea importante, de nuevo, o sea, yo creo que todo, o sea, mientras sigamos hablando del tema, porque siguen pasando y porque las muertes, los asesinatos de mujeres van en aumento además, pero ¿cómo hacemos para darle la vuelta a la historia? Y muy desafortunadamente la manera en la que encontré un ángulo distinto fue cuando le pegó a mi propia familia, fue cuando mataron a una de mis primas, y entonces ha sido un proceso muy doloroso de muchos años darme cuenta que pues mi prima hermana, con una mujer con la que yo crecí y que tenía un proyecto de vida y que tenía muchos sueños, los ha dejado a un lado por cuidar pues a sus sobrinos que quedaron huérfanos, ¿no? A sus sobrinos y a sus sobrinas, ¿no? Además, como ya lo dijo Anaís, infancias que vienen con trauma, o sea, no es solo cuidar niñas y niños traviesos, es cuidar infancias con trauma. ¿Y quién te enseña eso? Si a las madres de por sí nadie les enseña a cuidar infancias, ¿quién te enseña a cuidar infancias con trauma? ¿Tú qué herramientas tienes para sostener esos afectos, ¿no? Y sobre todo también nos parecía importante en estas historias y que es parte también de las premisas que tenemos con cartografías del cuidado, es cuestionarnos todo el tiempo, no romantizar
la resistencia de las mujeres, ¿no? Algo que yo le decía mucho a Anaís es, yo de un tiempo para acá veo muchas historias que ya hablan de los huérfanos y las huérfanas por feminicidio, ¿no? Pero que son historias que solamente se están centrando en las infancias porque, pues claro, pues siempre las y los niños son una población muy vulnerable, pero que las narrativas son de, ay, es que la abuelita es tan amorosa y por eso, pues, los acogió, ¿no? Y entonces yo decía, chale, o sea, no, es que los acogió porque ya no le quedó de otra, porque mataron a su hija, ¿no? O sea, no es, ¿cómo hacemos también para dejar de contar estas historias desde lugares súper comunes que no contribuyan de nuevo a complejizar el tema que es tan amplio y que muy desafortunadamente el asesinato de una mujer no se queda solamente en su ausencia y no se queda solamente el dolor, sino que trae víctimas colaterales, está generando traumas colectivos al interior de las familias mexicanas y eso ¿quién lo está atendiendo? ¿No? Eso, ¿quién lo está viendo? No hay protocolo, o sea, no hay absolutamente nada, vive en un limbo jurídico absoluto, ¿no? O sea, en el caso de mi prima, ni siquiera puede tener la custodia de la morra, pues, o sea, porque hay un montón de cosas ahí legales también que se atraviesan y que nadie está hablando de eso, ¿no? Entonces eso, como que a partir de nuevo, ¿no? De lo que nos ha interpelado a nosotras mismas y de las realidades que hemos visto con la mujer que tenemos al lado, ¿no? Porque otra cosa que también nosotras platicamos mucho es que también en el periodismo se tiene como este rollo de, no es que tengo que ir a África a encontrar la historia, ¿no? O sea, porque allá es donde, o sea, morra, voltea a ver a tus amigas, ¿no? O sea, tus primas, y nosotras también trabajamos mucho así, ¿no? O sea, nuestros círculos más cercanos, o sea, porque también estamos convencidas que de nuevo, a partir de nuestra propia experiencia vamos a poder poner el dedo en la llaga y vamos a poder comenzar a politizar temas que claro que van a ser dolorosos y que claro que van a ser súper fuertes, pero que es importante pues que los abordemos, ¿no? Adelante, Anaís, con esta parte que también nos preguntaba. Bueno, primero, muchas gracias, Greta. Creo que esto que nos compartes es clave porque esto cómo nos atraviesa la historia propia para poder transformar a través de lo que, de nuestros saberes, de nuestros conocimientos y como ustedes ponen a nuestra disposición, a la disposición de un gran público las cartografías del cuidado, ¿no? Que también ahí está una parte nuestra que se convierte en un tejido, como en una parte que se va construyendo con las otras historias. Entonces, o con diversas historias, ¿no? Entonces también acá un poco retomando esta pregunta que nos dice Tere, ¿no? Saber cómo ha sido la respuesta de las audiencias respecto a este proyecto. Anaís, ¿nos quisieras compartir? Sí, pues la verdad es que ha sido interesante, o sea, como decía Greta, es un proyecto que recién lanzamos como, siempre o sea, creo, y respondiendo a la pregunta que también ahí vi de Lu, que cómo hacemos el autocuidado, creo que también para mí es como afortunadamente puedo hacer cosas que me gustan mucho hacer, ¿no? Y entonces a mí me gusta mucho contar historias de diferentes formas, como no solo escribir, sino como pensar, ay, ¿cómo digo esto en un hilo de Twitter? Ay, ¿cómo digo esto en un video? ¿Cómo digo esto en 5 segundos? O sea, como a mí eso es algo que me apasiona, como digamos, me encanta hacer eso. Y entonces ahora lanzamos como las redes y como el espacio y tenemos el sueño de construirle como una plataforma. Eso es algo como que está ahí en pendiente, pero cuando lanzamos las historias, también porque hemos buscado medios a los que les interese y cuenten este tipo de historias, porque pues también no ha sido tan fácil, también hay que decirlo, no ha sido tan fácil como hemos tocado muchas puertas, no ha sido tan fácil que nos publiquen, tampoco, por ejemplo, nosotros, como decía, es un proyecto autogestivo, entonces hemos puesto de nuestro dinero para ir a hacer las historias, ¿no? Por ejemplo, Oaxaca, ¿no? Las veces que hemos viajado a Puebla, o sea, como ha sido algo complejo, pero en los medios que hemos logrado publicar y en las redes, siempre existe 1 o 2 comentarios o la amiga que nos dice, no manches, es que yo también
o sea, me pasó eso y entonces yo tengo 3 hijos y cuando regresaron a la escuela, qué horrible que fue, la verdad, ya no puedo más, ya que se vayan a la escuela. O por ejemplo, en el de enfermeras que aparte de estar en la primera línea de atención de la pandemia, están en la primera línea de atención de sus hijos. Y pues los señoros de la Secretaría de Salud dijeron, vamos a cerrar las guarderías de las enfermeras, ¿por qué no? Entonces también estaban en una especie como de, si no duermo, si no abren las guarderías me voy a volver loca, ¿no? Entonces también siempre hay alguien que la verdad se ha identificado con las historias, ¿no? O sea, que ha sido como ya sea que les pase a ellas mismas o que conozcan a alguien que está viviendo eso, y ha sido como muy, muy potente. Y también, pues sí, creo que lo que ha ayudado también un montón es que hemos logrado como encontrar distintos medios en diferentes lugares que han publicado la historia. Por ejemplo, la de regresar a las escuelas en México se publicó en un medio de Argentina, ¿no? Y entonces también fue interesante ver cómo también era algo que estaba pasando en el cono super sur, y que las realidades no son tan distintas, ¿no? Y que también era algo que les estaba interpelando a las mujeres, que podríamos decir que, pues, podrían tener una realidad distinta, pero la verdad es que no. Y entonces ahí volvemos a reafirmar, pues sí, o sea, el sistema es contra todas las mujeres, ¿no? No importa en dónde estés. Entonces, como, sí ha sido eso interesante, la verdad. Ha sido una buena respuesta. Es muy importante esta parte que nos comparten de cómo poder poner en el centro la parte de la experiencia del sentido del autocuidado. Creo que nos están dando muchas claves como lo que nos pregunta, nos preguntó hace un momento Lu Ortiz. Me encantaría saber cómo practican el autocuidado. Ya Greta y Anaís nos dan claves, ¿no? Esto de no reproducir este mecanismo de cuántos productos comunicativos producimos a costa de nuestra salud mental y de nuestra salud integral en todos los sentidos. También de esto que nos comparte Anaís en cuanto a hacer lo que nos gusta y vivirlo plenamente, ¿no? Que sabemos que no necesariamente lo van a retomar todos los medios porque pues no es lo que venda en el amarillismo que se busca generar. Y bueno, también por acá en este intercambio nos dice Lu, estamos contigo, Greta, gracias por compartirnos esta parte de tu historia, que es importantísimo siempre que se comparten estos temas, ser muy respetuosos y también valorarlo, ¿no? Itzel Plasencia nos dice, muchísimas gracias por el espacio, admiro mucho el trabajo de las dos. ¿Cómo le hacen para evitar el extractivismo en el periodismo, para dar un seguimiento o acompañamiento a quienes se acercan, y cómo no generar expectativas que no podemos cumplir cuando a veces lo único que pensamos que podemos ofrecerles es contar su historia? Pues adelante acá con estas preguntas. Si hubiera alguna más, bueno, estamos todavía en buen tiempo para que ustedes sigan poniendo desde acá sus participaciones, y también invitamos a quienes nos están siguiendo a través de Facebook Live. Si hubiera alguna pregunta, algún aporte, adelante. Estamos en muy buen tiempo de seguir compartiendo con todas las que estamos. Pues contestando un poco a la pregunta de Itzel, igual ahorita si Anaís quiere también compartir algo al respecto. La verdad es que esto es algo que también le hemos dado muchísimas vueltas, ¿no? Y porque además creemos que también tiene que ver con trabajar con metodologías feministas, ¿no? Una de las cosas que el feminismo también ha puesto sobre la mesa tiene que ver en que la política feminista no nada más se escribe y se lee, sino que también justo se practica, ¿no? Entonces, ¿cómo vas a reportear teniendo prácticas feministas que no caigan en, pues, hacer lo que sea por la nota y que no te importe nada, ¿no? Entonces, esto es algo que nosotras hemos reflexionado mucho. Yo en lo personal tengo muchos años, o sea, tengo también como muchas políticas de trabajo en mi trabajo como fotógrafa, y ha habido momentos en donde yo he bajado la cámara, ¿no? O sea, si esta fuera una conferencia de señoros fotógrafos máximos que han ganado un montón de premios, lo que te van a decir es, tienes que hacer la foto a costa de lo que sea, ¿no? Y es mejor pedir perdón que permiso, ¿no?
O sea, como todas estas prácticas que justo son muy extractivistas, pero sobre todo algo que yo he reflexionado mucho y que platico mucho también cuando me invitan a dar talleres, tiene que ver con que si hay una población en el mundo que entiende qué significa o qué se siente que te hagan algo y que no te pidan permiso, somos las mujeres, ¿no? Entonces, a partir de eso es que yo practico mucho el consentimiento cuando salgo a trabajar y cuando hago periodismo, y es algo que también me ha dado mucho gusto porque es una práctica que también Anaís tiene mucho, ¿no? Y algo que también a nosotras nos ha pasado y que pues es algo que hemos aprendido en la marcha, porque pues nadie nace aprendiendo, ¿no? Pero pues justo también de esto se trata la cosa, que les contemos también las veces que no nos ha salido tan bien, ¿no? Sobre todo hace muchos años, cuando ella y yo empezamos a hacer periodismo, que fue algo que también compartimos en su momento, pues sí nos ha pasado que de repente quieres hacer la historia que rompa con todos los esquemas, estereotipos, y cuando se lo mandan, yo por ejemplo sí tengo la práctica de siempre regresar con las mujeres, siempre, no importa que sea 3 meses después. O sea, sí les escribo, le digo, oye, muchas gracias por el tiempo, de nuevo, ya se publicó la historia, mira, te la mando y ¿no? Y pues hace muchos años sí me llegó a pasar que pues me decían, pues mira, la verdad es que no me gustó, ¿no? O pues es que, pues la verdad es que como me narraste, pues nada más parezco víctima, o sea, ¿sabes? Como todas estas cosas que para nosotras es muy importante sí obtener retroalimentación de las mismas protagonistas de nuestras historias, que también creemos que de repente este periodismo fast track del día a día, uno, no te permite, y dos, eso nunca te lo enseñan en la escuela de periodismo, ¿no? O sea, regresar con la fuente a ver qué tal, no, impensable, ¿no? O sea, a nosotros qué nos importa lo que piense la fuente si ya se publicó, ¿no? Para nosotras no es así, a nosotras sí nos importa que las mujeres se lean y sobre todo que se lea, o sea, que nosotras, o sea, sí, hacer el esfuerzo máximo de poder narrarlas desde donde ellas mismas están narrando, ¿no? Una de las prácticas que también hemos puesto en marcha desde hace un tiempo y que es algo que también hemos reflexionado mucho juntas es no llegar nosotras ya con una historia en la cabeza y eso publicar, sino que en nuestras conversaciones con ellas somos muy honestas y muy directas de, mira, se va a publicar en tal medio, muy probablemente va a ser en otro país, o sea, también es muy común cuando entrevistas a víctimas que te digan, oye, pues yo pensé que era un periódico local y que nadie lo iba a ver y ahora toda mi familia, o sea, ¿sabes? Como estas, somos súper honestas de a lo mejor se publica en otro país, a lo mejor se publica en otro idioma. También a veces somos muy honestas porque somos freelance y les decimos, no tenemos idea dónde se va a publicar, ¿no? O sea, pero pues nosotras trabajamos de esta manera, con estos medios, entonces este es el alcance que tienen. Pero algo bien, bien importante, Itzel, es que también muchas veces les preguntamos, ¿tú qué historia quieres contar? ¿No? O sea, ¿a ti qué te gustaría que la gente sepa de lo que, o sea, tomando en cuenta, o sea, nuestro enfoque es hablar del trabajo de cuidados, ¿qué es importante para ti que la gente sepa? ¿No? Y entonces, si retomamos de nuevo, si regresamos a nuestras bases, a nuestras clases de periodismo 1 y 2, ¿quién nos enseñó eso en la escuela? ¿No? De preguntarle a la gente, ¿tú qué historia quieres contar? Entonces, les pongo un ejemplo que yo tengo ahorita muy fresco en la mente. Una de las historias que se está cocinando, aprovechamos para hacer comercial, para que se queden pendientes, es sobre mujeres que cuidan a infancias con discapacidad, ¿no? Entonces, cuando yo fui ya a hacer las fotos, pues yo le preguntaba a las mamás, ¿a ti qué te gustaría que la gente sepa? ¿No? Yo me acuerdo que una de ellas me dijo, es que yo quiero que vean lo que me cuesta salir a la calle con ellos, ¿no? Quiero que tú vengas conmigo a la calle y que tú hagas esas fotos, ¿no? De Entonces, órale, pues las hacemos, ¿no? Entonces, yo también trabajo mucho con esa premisa y, o sea, en colectivo, tanto Anaís y yo lo hacemos mucho. Y también hemos cuestionado mucho cuando estamos en espacios que vemos charlas, conferencias de otras personas periodistas así famosísimas y que es así como de yo no dejo que la fuente me dé línea y tal. O sea, no es la fuente, ¿no? No es el sujeto, ¿no? Son personas que deciden colaborar contigo, ¿no? Y justo también a partir de una política feminista, nosotras tratamos en la medida de lo posible tratarlo de hacer de la manera más horizontal posible para que ellas también lo lean y lo entiendan desde un interés genuino que tenemos de colaborar con ellas y no de venir con esta postura de nosotras nos la sabemos todas y yo ya, tú no me dices dónde pararme porque yo, o sea, no, o sea, para ella es súper importante que sean esas fotos, pues esas fotos vamos a hacer y ahorita yo veo cómo salen chidas, ¿no? ¿Sabes? O sea, como eso también, creo que también parte de
las solicitudes que nos hacen ellas, al menos en mi caso, y tal vez estoy hablando también por Anaís, nos retan mucho, ¿no? De decir, órale, las hacemos. Ahorita yo veo cómo, pero así, ¿no? Y también Anaís, yo veo cómo lo escribo, pero eso va a decir la historia, ¿no? Entonces creo que eso también es bien importante. Gracias, Greta. Y bueno, también ahorita estamos como en un momento, el tiempo siempre nos come, ¿no? Pero me gustaría mucho preguntarle, ahora que estamos en estos tiempos de tener diferentes perspectivas sobre la crianza, sobre el tema el maternaje, ¿no? Incluso actualmente yo estoy en un proyecto de promoción de la lactancia materna como un derecho humano, pero también desde una perspectiva feminista. Habemos muchos colectivos, organizaciones que quisiéramos visibilizar más lo que hacemos, porque también es parte de este tejido que podemos ir generando y que al mismo tiempo pueda aportar al proyecto de ustedes, porque es claro que no vamos a avanzar si no es trabajando juntas, ¿no? Y en ese sentido, pues, ¿cómo podemos hacer para apoyar, para promover el proyecto de cartografías del cuidado que ustedes están generando? Por acá anda Anaís, que se nos desconectó. Bueno, siguiendo en ese sentido, ¿cómo podemos apoyarles? Un poco que nos puedan hablar de sus redes, compartirnos y de qué formas diferentes organizaciones, quienes nos están escuchando, podríamos apoyarlas. También acá dice Sara Alfi. Bueno, acá voy a leer, además de esta pregunta, ¿no? Algunas apuestas y también participaciones que nos dicen por acá. Itzel Plasencia dice muchas gracias. Lorena Domínguez, muchas gracias a las organizadoras por el espacio, excelentes personas, gracias por tanto. Me ha movido mucho de lo que están compartiendo. Sara Alfi, híjole, varias de las miradas que proponen desde el feminismo rompen con la enseñanza del periodismo tradicional. Qué gusto escucharlas, gracias. Carmen Cabezas, hermosa charla, gracias por todo lo que nos han compartido. Pues adelante, para ir cerrando y poder pasar al momento de que tenemos una sorpresa para ustedes también. Sí, tenemos una sorpresa muy padre. Pues estamos solo en Twitter y en Instagram como Cartografías del Cuidado. Tenemos varias historias en distintos medios. La verdad es que, como les decía, ha sido complicado como poner las historias en diferentes espacios. Y es que me quedé pensando en la forma de ayudar y en la pregunta de Itzel hace rato, como, porque sí creo que de repente cuando eres periodista sí hay una expectativa cuando alguien te cuenta la historia, ¿no? Y entonces, pues sí ser clara como yo lo único que puedo hacer es contar la historia, o sea, y eso no es poca cosa, ¿no? O sea, eso podría ser como algo que es como eso que, pero la verdad es que empezar a generar esas narrativas, la verdad es que no es poca cosa, pero pues yo sí creo como que comenzar a hablar de lo que implican los cuidados y de lo que implican que estas historias no estén en los medios, es algo como de lo que tenemos que hacer como para poder apoyar y como poder, como, no me gusta apoyar, pero como poder transformar esas realidades, ¿no? Y que entonces este regreso a clases o el que siguen los años que dura esta pandemia, pues ya no implique para estas mujeres volverse esquizofrénicas, ¿no? O sea, como sí también, como compartir información, ¿no? También en todos los trabajos que hemos como publicado también vemos como, bueno, esto es una responsabilidad de un montón de actores y de agentes, como en qué medida y cuáles son esos puntos, y entonces que hay que, o sea, también evidenciarlo, ¿no? O sea, como, sí, por ejemplo, se anunció el Sistema Nacional de Cuidados, ¿eso qué implica, no? Y entonces cuestionarlo y decir como, bueno, está bien, se va a crear el sistema y luego cómo lo van a operar, qué recursos va a tener, ¿no? O sea, que creo que eso es algo de lo que sí o sí debe de hacer el periodismo, como cuestionar todo lo que nos dicen. Pues ya, no sé si a Greta se le ocurren cosas
No, pues nada más para cerrar lo que, pues que nos sigan en las redes, que sigan pendientes. Hay ligas en ambas redes para que puedan acceder a las otras historias que hemos publicado también previamente. Y pues también pues que hagamos cosas juntas, ¿no? O sea, que creo que también el chiste de estar en estos espacios es que podamos ver qué redes seguimos tejiendo. Yo creo que estaría súper chido que podamos hacer otras cosas, otros talleres, debates, o sea, lo que sea, que nos echen un grito, nosotras estamos súper puestas y nos encanta además leer los mensajes que nos mandan para ver de qué manera podemos ir mejorando el proyecto y sobre todo también enriqueciéndolo. Muchísimas gracias. Gracias, Anaís, gracias, Greta. La verdad es que creo que coincidimos en que nos dejan grandes aprendizajes, nos aportan mucho para seguir cuestionando nuestra forma de escribir, nuestra forma de leernos, nuestra forma misma de en la cotidianidad. Como bien lo decía Anaís en su momento, no se trata de un tema de ser consecuentes, de ser coherentes, sino también se trata de constancia, ¿sí? Y es cierto, la consecuencia se construye a través de la constancia, y creo que este aporte que nos hace Cartografías del Cuidado puede ayudarnos a eso, a la constancia, y a construir consecuencia desde una mirada feminista. Gracias, periodistas de a pie, nos dice Itzel Plasencia, Greta y Anaís. Fue un gran cierre para esta semana de aprendizajes, porque demuestra que contar historias y hacer periodismo desde otras miradas sí es posible. Sandra nos dice: qué preciosa y enriquecedora conversación, gracias por compartir, abrazo a todas. Paola Camarena, muchísimas gracias. Alexandra, muchísimas gracias por compartirnos sus saberes, y es muy potente escucharlas. Bueno, pues no me queda más que ir cerrando. Como parte de la Fundación Rosa Luxemburg, en nuestra oficina para México, pues estamos en una apuesta de construcción de un pensamiento político crítico desde la izquierda, y en ese sentido, pues ha sido un gusto enorme para este proyecto con periodistas de a pie. Estamos apostando a construir una mirada feminista, por supuesto, desde el socialismo democrático. Ya lo diría nuestra querida Rosa Luxemburgo, yo le digo nuestra santa patrona, porque es como la que nos inspira, ¿no? Pues que también quien no se mueve no rompe las cadenas, y ustedes nos ayudan a movernos y a seguir rompiendo las cadenas del patriarcado, del capitalismo, que tanto daño nos han hecho históricamente. Y bueno, pues me voy muy contenta, agradezco muchísimo la participación de todas y cada una de ustedes y de quienes nos escuchan a través de Facebook Live, de quienes han participado a través de este ciclo que en 2021 hemos estado impulsando, que ha coordinado de manera maravillosa periodistas de a pie con todo este equipo, que ya María Teresa nos dirá quiénes son cada una. Y bueno, pues también tenemos una sorpresa. El año pasado cerramos el proyecto de 360 grados con la participación de las compañeras de Nos Queremos Vivas NESA, y decíamos, pues es que no podemos dejar, aunque en este momento estemos llenas de webinarios y pronto sentadas en nuestra silla, la parte emotiva, la parte artística, la parte cultural, eso que nos conmueve y nos llama a seguir transformando, tiene que estar. Entonces, por eso el día de hoy están con nosotras una colectiva bastante bonita, que es de reciente fundación. Ellas son mujeres que han recién formado este colectivo, cuyo objetivo es fomentar la convivencia colectiva entre mujeres a través de la música y la dinámica. Donde quiera puede integrarse desde su instrumento y su género musical, construyendo así entre todas, rompiendo con la idea de que un grupo debe tener integrantes fijos. Entonces, bueno, pues por acá nos van a compartir una canción, Hani y Jessica, que son parte de este grupo maravilloso que nos va a compartir, que se llama Colectivo Corazón de Jarana, y la canción, disculpen acá los efectos especiales, pero bueno, es parte de esto de estar en casa, será nuestra su versión de Pájaro Q.
dedicado especialmente a todas las mujeres, a todas las compañeras que han aportado para que el día de hoy podamos hablar de un periodismo feminista con esa intención de transformar esta realidad. Bueno, pues adelante. Y después pasamos con María Teresa para el cierre, ahora sí que formal y vital de este proceso. Muchas gracias, buenas noches, muchísimo gusto de estar aquí con todas ustedes, muchísimas gracias por la oportunidad. Mi compañera Jessy Corona en el recinto de La Jarana, mi nombre es Jania Olvera, voy a estar en La Jarana y queremos compartir un pedacito de lo que estamos haciendo. Va a ser un poquito de son jarocho, el son es nuestra propia versión del pájaro cuco. Y esperemos que les guste y que el sonido esté en esta transmisión. Gracias.
Pues sí, porque las esperanzas nunca se pierden, se construyen. Eso es lo que nos enseña la perspectiva feminista. Hay que construir esperanza, no es algo dado por sí. Y pues esto, gracias Jani, gracias Jessica, gracias por la música. Y bueno, pues muchas gracias a Periodistas de a Pie por este espacio. Le doy, le paso el micrófono de Zoom a nuestra querida María Teresa Juárez. Pues muchas gracias. Estamos realmente muy contentas, muy conmovidas de cerrar de esta manera. Queremos compartir con ustedes que ha sido un proceso de ir tejiendo estos saberes, de reuniones, de conversar, de muchas horas de trabajo que hemos logrado en equipo, todo el equipo de producción de Periodistas de a Pie, el aporte generoso de las compañeras que han compartido metodologías, perspectivas, que hay que decir que en la formación periodística, así cuando vamos a la escuela, no hay poca formación en colectivo, entonces de pronto también es parte del aprendizaje poder compartir nuestros saberes, nuestros conocimientos, intercambiarlos. Es una práctica que había sido poco común y que aún resulta un desafío. Y decimos que el periodismo, como bien lo menciona Clara, pues se inserta en un modelo de producción capitalista. De hecho, surge a la par de la revolución industrial y de todos estos semillas de lo que hoy se conocen como medios masivos de comunicación. O sea, la prensa nace con esta idea de producir industrias culturales y justo ahora, en el siglo XXI, es un momento excelente para repensar estas producciones culturales y cómo podemos resignificarlas y apropiarlas, y sobre todo en un país como México, en el que permean los discursos de violencia, de sangre y de destrucción, cómo podemos darle la vuelta y pensar en otras posibilidades. Por eso, justo el año pasado que hablábamos también de la violencia contra las mujeres, no perdemos de vista la erradicación de todas sus formas. Quizá ahora nos parece lejano, nos parece casi impensable en un país donde se incrementa día a día la violencia contra las mujeres, pero para allá vamos. Y como lo he dicho en otros webinarios que no han tenido que ver con este tema, y lo vuelvo a repetir, la libertad de expresión es un derecho humano, es un derecho llave que nos permite acceder a información distinta en miles de temas. Es un bien público, es decir, no pertenece solamente a las periodistas y comunicadoras, es un bien público, pero también es una responsabilidad social. Y bueno, pues esta es la primera, digamos, reflexión de la noche, pero todavía tenemos, a partir de estos webinarios, tenemos muchas ideas más, muchas preguntas que queremos formularnos con ustedes y con otras personas que no estuvieron aquí en estos webinarios. Quedaron en el tintero temas como la seguridad digital, la seguridad personal, seguir profundizando en temas sobre el sistema penal acusatorio, el tema de los expedientes para quienes cubren feminicidio. Quedó pendiente, por ejemplo, la profundización en la parte gráfica, ¿no? Y bueno, nuestro sueño es que el próximo año podamos hacerlo presencial, que podamos tener un encuentro mucho más físico, que creo que ya anhelamos eso. Mientras tanto, aprovechamos los recursos que nos da la tecnología y agradecemos profundamente su participación. Y pues bueno, el equipo de producción también lo agradece muchísimo. Emi, Lalo, Nacho, Nuria, Ale Ollosa, que se integró en esta corrección de estilo feminista. También Gaby Racines, que estuvo a cargo de las relatorías gráficas. Toda el área de formación e innovación, que somos 3 personas, el área de comunicación. Y bueno, el próximo mes, en agosto, vamos a compartir los materiales por todos los medios posibles y les invitamos también a que los compartan. También les enviaremos una encuesta como para saber un poco la percepción, qué temas sugieren. Hay que decir que estos temas que ahora propusimos este año también
son producto de la reflexión que hicimos con ustedes a través de la encuesta, y quienes están en su segundo año con esta experiencia del webinario, también vamos a mandarles unas preguntas muy sencillas como manera de seguimiento para ver sus ideas, opiniones y puntos de vista. Y bueno, hay muchas ideas, muchas ideas todavía por explorar el próximo año. Muchísimas gracias a todas y a nuestros queridos compañeros de periodistas de a pie que están acá, Nacho y Lalo. Y pues nos vemos, no me quiero despedir, pero ya ha acabado este ciclo, pero continuará. O sea, esto fue nada más el inicio de más ideas que tenemos todavía y que seguramente ustedes compartirán en el diálogo de tipo de encuesta que enviaremos, pero que abre más ideas para el futuro. Muchas gracias a todas. Gracias, Clara. Abrazos y foto. Hay que tomarnos la foto. Una foto con corazoncitos. Porque justamente no queremos seguir hablando más de violencia. Queremos hablar de paz y de propuestas y de luz y de un montón de cosas que queremos seguir construyendo. Muchas gracias.